Ya nos llegó una de las que pedimos, que es de brie trufa con jamón serrano. Primera vez que estoy probando una trufa. Y yo, además de la tortilla, pedí unas croquetas. Vamos a ver qué tal son. Sin lugar a dudas, creo que comer en el restaurante más antiguo del mundo no es una muy buena idea. Luego de caminar todo el día conociendo el centro de Madrid, nos pegó el hambre como era de esperarse, ya que son más de las 6:30 de la tarde y aún no hemos ni almorzado. Pero antes de ir a comer queríamos tomar algo y picar un poco, así que nos sentamos en una de las terrazas que hay dentro de la Plaza Mayor. Solo que para nuestra mala suerte y por no preguntar, en el lugar que elegimos nos dieron por varias bebidas solo una pequeña ración con papas fritas de supermercado para todos. Y nosotros contábamos con las famosas tapas mundialmente conocidas que acostumbran dar aquí en Madrid por cada bebida. Pero bueno, luego de tomarnos ese gran vaso de sangría con el estómago vacío, cosa que no les recomendamos hacer, seguimos camino a un lugar que nos habían recomendado para comer unas buenas tortillas españolas, que serían las primeras que comemos aquí en España. Pero antes de llegar allá les mostramos un sitio realmente único. Y justo bajando por el Arco de Cuchilleros, aquí en Plaza Mayor, nos conseguimos con lo que se considera como el restaurante más antiguo del mundo. Se llama Restaurante El Botín, que es este que tenemos acá detrás. Cuidado, me atropella. Ya que está desde 1725. O sea, tiene muchísimo tiempo y por eso es que se considera el más antiguo, no de Madrid, no de España, no de Europa, sino del mundo. ¿Sabían esto? Y este título del restaurante más antiguo del mundo se lo dio el récord Guinness. Desde su apertura lleva casi 300 años continuos en funcionamiento, ya que no ha cerrado ningún día. Por este motivo, en el año de 1987 se le otorgó el Guinness por ser uno de los restaurantes más antiguos del mundo que siempre ha estado en actividad de manera ininterrumpida. Eso sin mencionar que la revista Forbes también los ranqueó entre los 10 mejores restaurantes clásicos del mundo. Pero todo eso fue así hasta antes de la pasada pandemia, ya que esa situación ha sido lo único en 3 siglos que les ha impedido abrir al público. El lugar fue fundado por el sobrino de la esposa de un cocinero francés llamado Jean Botin, que vino a Madrid a trabajarle a una persona pudiente de la época. De allí el nombre y la frase que vemos al frente que lo dice literal: Restaurante Sobrino de Botín. Pero bueno, el hecho es que inicialmente era una pequeña posada en la planta baja de la construcción, pero ahora, según el mapa 3D que tiene el mismo restaurante en su sitio web, es todo el edificio, es decir, 4 pisos más la clásica bodega de vinos. Y lo de horno de azar que leemos en varias partes es de las mejores cosas de este local, ya que se refiere al horno de leña que nunca se ha apagado, es decir, desde que se prendió en 1725 ha estado en funcionamiento, incluso hace unos años atrás cuando estuvo cerrado. Y tal vez algunos de ustedes, al igual que nosotros, se pregunten ¿pero por qué? Y se debe a que el horno debe mantener la temperatura ideal para que al día siguiente a primera hora del día pueda seguir cocinando lentamente sus 2 especialidades, los famosos cochinillos y corderos asados al estilo castellano. Y bueno, estos son los precios de acá del restaurante más antiguo de España. Como pueden notar, el menú es bien completo, pero si vamos a la esquina derecha encontramos los precios de las especialidades de la casa, y por lo menos un cochinillo asado entero vale 27,15 euros y el cordero en 27,50. Y justo abajo tienen una opción completa llamada Menú Botín, que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, y cuesta 52,60 euros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo ven caro o barato considerando el contexto? Déjenlo en los comentarios. Sin lugar a dudas, creo que comer en el restaurante más antiguo del mundo no es una muy buena idea porque mucha gente llega a tomar foto y video como lo hicimos nosotros y ni siquiera vamos a consumir ahí. Entonces es un poco incómodo que estás en la terraza comiendo algo y te estén tomando foto y video, no a ti, sino al lugar en particular. Claro. Entonces creo que no es muy buen plan, o al menos no colocarse afuera. Sí. Si lo vas a hacer, que sea adentro. Claro, y aparte también tienes la arquitectura del restaurante adentro. Exactamente. Y algo súper chévere es que tienen una réplica del restaurante en la vitrina del lado derecho. Sí. Entonces está bastante interesante también. Aunque el restaurante es de 1725, dicen que su cocina es desde 1590. Entonces es más antiguo de lo que tiene su récord. Amigos, y algo que podemos notar es que hay demasiadas motos. Por lo menos miren este estacionamiento aquí, todas las que hay.
se ven más que todo scooter como estas Vespa, por ejemplo, pero hay motos muchísimo más grandes, pero mayormente solemos ver o hemos visto de estas pequeñitas así, sí, de uso personal, pero hay de todos los tamaños, por supuesto. Este es otro modelo que es muy común. Estas incluso lo utiliza la policía, que tienen doble caucho o llanta delante y una sola atrás. Se ve muy cómoda, esta por lo menos es Yamaha, pero sí, motos se ven por todos lados, de cualquier manera, motivo y color. Algo interesante que hemos visto en casi todas las motos es que tienen este cubrimiento acá para que cuando se monten a manejar les tape las piernas y si hay frío o está lloviendo o algo así, no se enfríen o no se mojen. Creo que es para eso más que todo, porque incluso son impermeables. Es algo que nunca he visto, porque por lo menos en Ecuador lo que hacen es cubrir el manubrio para que no se les congelen las manos, pero tapar las piernas no es algo muy habitual, pero aquí es demasiado común. Y miren, esto mismo se repite e incluso en motos de alquiler como esta, también tienen el cubrimiento para que sí, no se te enfríen las piernas. Muy curioso. Está cerrado todo. No. No, dicen que estamos abiertos. Mira, ven. Sí, estamos abiertos. Vale. Amigos, qué loco, miren, este edificio tiene ventanas, pero en esta esquina no tiene, sino un dibujo, pero pareciera que fuera una ventana con alguien asomado. Sí, parece como una persona con una jarra de cerveza o algo similar. Sabemos que es como un cocinero o algo así. Ajá, lo loco es que parece de verdad. Sí, la perspectiva está muy buena. Incluso mira, el de arriba también. Ay, verdad, no me he dado cuenta. Ese señor de acá arriba con bigotes. Ajá. No sé si lo logran ver ahí, pero bueno, sí De se ve traje. bastante real. Luego nos enteramos que la Posada de la Villa, al igual que Botín, también forma parte de la lista de restaurantes y tabernas centenarios de Madrid, ya que existe desde 1642, aunque en sus inicios no era un restaurante como tal, sino que funcionaba literal como lo dice en su nombre, como posada, donde se le daba comida y hospedaje a todos los viajeros que llegaban a la ciudad. Y aunque este no tiene un récord Guinness, está en la guía Michelin. Miren, amigos, cómo vemos acá la carne. Wow, yo que soy fan de este tipo de cosas, por lo menos aquí dicen que esto es chuleta de vaca. Miren cómo lo tienen acá exhibido. Qué impresionante. Y qué sabroso al mismo tiempo, no provoca hacer una parrillita, una cosa. Y estamos en un lugar donde hay demasiados restaurantes de cervezas y demás para tomarse una tapita, para comerse una tapita, mejor dicho. Y estaba conversando ahorita con mi hermana y con mi mamá y con Vale, y de verdad que la vida social aquí es demasiado activa, ¿verdad? Y, o sea, a cualquier hora dicen que se puede conseguir personas en un sitio, en un bar, comiendo, bebiendo y pasándola súper bien. Sí, o sea, la vida social aquí es demasiado activa. No es algo de que tú haces nada más los fines de semana. Sí. Es que fácilmente lo puedes hacer en cualquier momento que se te antoje. Y en cualquier lugar. Sí, exacto. Es que hay demasiados sitios también, demasiadas opciones para hacerlo. Miren esto, o sea, es una calle donde hay puros restaurantes de tapas. Exacto. Te tomas una cerveza, te comes una tapa y sí, pasas un buen rato. Impresionante. Miren ese montón de peluches que hay en ese balcón. No entendemos el significado porque debajo hay un lugar que se llama Los Secretos de Lola. No sabemos si es Lola la vaca, pero no tiene nada que ver con peluches. Acá tenemos otro restaurante, acá otro, o tabernas como se llaman acá. Sí, es que hay demasiadas opciones. Wow, amigos, estos lugares dan demasiado antojo. Todavía no hemos entrado a uno a comer. Obviamente tenemos que ir al Museo del Jamón. Eso es algo, una parada obligatoria que también está aquí justo en el centro. Pero lo que sí digo es que antoja demasiado. Miren cómo están esas piernas ahí guindadas. O sea, para elegir lo que tú quieras y tienen los precios. Por lo menos ahí podemos ver a $10.90 el kilo. 19,50, 33,50, 37, 18. Este que vemos acá es 52. Entonces, sí, ahí podemos tener una idea de los precios. Pero el más barato que veo hasta el momento es este de acá de la entradita a 10,90. Pero la cantidad de tabernas que hay aquí es impresionante. Hay demasiadas, demasiadas. O sea, que ni siquiera sé cuál elegir porque todas se ven una más increíble que la otra. Esta zona donde nos encontramos se le conoce como el barrio La Latina. Específicamente en este momento estamos frente al mercado de la cebada, que es ese gran galpón colorido que vemos al fondo, y el que es uno de los mercados de abastos más grandes de la capital. Si quisieran que exploráramos en otro momento un poco más del barrio y todo lo que tiene para ofrecer, denle like a este video para saberlo y hacerlo. Y bueno, entre tantas opciones que vimos acá en esta calle, elegimos este que es especialista en tortillas. Entonces vamos a probar algo bien típico de acá. Estos por lo menos son los precios de acá del lugar. Hay de varios sabores de las tortillas y también de varios tamaños. Bueno, yo pedí acá una tortilla que se llama La Mama, que es de clásica con pimentón o pimiento. Vamos a probarla a ver, son bastante aguaditas.
Se ve bien jugosita. Tiene un sabor demasiado rico, parecía que tuviera más cosas por el sabor que tiene. Deliciosa. Y trae su pancito para remojar. Está demasiado buena. Y disculpen un poco el ruido, pero el lugar es bien pequeñito y está súper full. Así luce más o menos la barra. Eso que estamos viendo ahí son los sifones donde sirven la cerveza, porque sí, principalmente las personas vienen es por cerveza y por una tapa y listo, se van. Y mientras nos traen todo lo que pedimos, estos son los precios. Las aguas a $2.20, las cervezas a $2.90, el refresco, en este caso fue un Nestí, $2.80. Tortillas brief, pedimos 4 porciones a $14.80. Pedimos una tortilla entera que creo que fue de parmesano, también a $14. Pedimos 3 pinchos de tortillas por separado de otros sabores, $3.50 cada uno. Y pedimos un servicio de dúo de croquetas. En total fueron 57,30 euros para 6 personas. Ya nos llegó una de las que pedimos, que es de brie trufa con jamón serrano. Esto se ve muy, muy bueno. Ya voy a probar mi porción, a ver qué tal está esto, pero ya a simple vista está muy sabroso. Algo interesante es que una porción de tortilla acá se llama pincho. Tortilla ya es toda la porción entera como nos la trajeron en esta ocasión. Entonces, bueno, para que tengan una idea, y si dicen una porción de tortilla, mejor digan un pincho y la entienden mucho más fácil. Y ya nos llegó la tortilla de parmesano, que también se ve muy bueno. Distribuye bien el queso, por favor. Lo dejaste en el medio. Son tortillas, como les dijo Vale, súper aguaditas, muy jugosas. No son de esas secas que a lo mejor estamos uno que otro acostumbrados. Son bien jugosas, incluso se deshacen o se desarman en el camino. Hay que darle con mucho cuidado. En este lugar en particular es lo mismo comprar una tortilla entera de 4 porciones o comprar 4 porciones de diferentes sabores. Es exactamente lo mismo. En precio, quiero decir. Bueno, vamos a probar la mía de brie. Se súper desarmó, pero eso no es importante. Lo importante es el sabor. La trufa sabe demasiado fuerte. Primera vez que estoy probando una trufa. Realmente está muy fuerte el sabor. Está demasiado rico, amigo. El jamón está muy intenso. O sea, el sabor predomina tanto que el huevo, si no es por la consistencia, no se siente en el sabor. Está muy rica. Muy, muy rica. Y yo, además de la tortilla, pedí unas croquetas para probar también. Vamos a ver qué tal son. Miren cómo se deshacen. ¡Ay! Se deshizo, de verdad. Esta que pedí es de jamón. Está deliciosa. Pero bueno, hace demasiada hambre. Ya son las 7:30 de la noche. Aún es de día, pero son las 7:30 de la noche y no hemos almorzado. Así que bueno, antes de que se nos enfríe todo esto, vamos a comerlo. Y al finalizar le damos nuestro visto bueno de las otras que no hemos probado en video, para ver qué tal a la final. Pero ya desde ahorita nos está encantando todo lo que hemos probado. Amigos, pero qué increíble, miren cómo está el movimiento, pero lo más loco es el cielo, miren cómo está, como que si fueran, no sé, las 5 de la tarde, pero son las 8 de la noche. Y bueno, amigos, luego de comernos todo eso que vieron, ya salimos y estamos que no podemos meter la barriga. Sí, de verdad que de tanto tiempo que estuvimos sin comer, comimos eso y quedamos súper full, porque obviamente nos llenamos un poco de gases, pero estaba demasiado rico. Sí, todo muy bueno, pero nuestras favoritas del grupo en general fue la versión de parmesano. Eso sabía Sí. a pasta A una italiana. lasaña. Muy buena. A mí me gustó mucho la de trufa y de jamón, solamente que al comerme 2 buenas porciones, llegó un momento que me empalagó demasiado Sí. y ya no me pasaba. No porque estaba mala,
sino porque la trufa es demasiado fuerte, demasiado intenso y en mucha cantidad ya no te provoca comerla con tanta fluidez. ¿Y tú? Claro. A mí sí me gustó demasiado, la de lasaña estaba riquísima y las croquetas también estaban deliciosas. Bueno, no se llama lasaña, se llama parmesano. Bueno, la de lasaña, pues digo. Sabe tanto a pasta que vale la que está llamando por otros nombres. Sí, no, estaba muy buena. ¿Y las croquetas? Y las croquetas también estaban muy ricas. Y bueno, el precio, cada porción de tortilla costó $3,50. Obviamente si compras la grande sale un poco más costoso, creo que eran 14 la porción de 4. Pero bueno amigos, así concluimos el video de hoy. Esperamos que lo mucho o lo poco que le hayamos mostrado haya sido suficiente para que se hayan entretenido y se hayan divertido tanto como lo hicimos nosotros. Así que si les gustó este video denle like y coméntenos acá abajo qué es lo que más les gustó de todo el video. También compártanlo porque hay muchas personas que no conocen estos lugares y cuando los ven, si les provoca, lo pueden anotar en su lista de cosas que hacer antes de morir. Creo que todo el mundo quisiera venir a Europa antes de morir. Sí. Ya afortunadamente nosotros lo estamos cumpliendo y estamos muy lejos de morir que hoy. Pero bueno amigos, nos vemos en el próximo video, quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Chao. Y miren esta fuente de agua, súper bonita, creo que la más bonita que hemos visto. ¡Wow! Cuidado con el chorro. Miren qué linda. Vale anda ahí recargando su botellita. Porque sí, una botellita de esa vale más de 2 euros, entonces sí, hay que recargarla. Tuvimos el error de comprarla, pero bueno, ya que más. Me claro, sirve es lo que para recargarla de otra agua. Exacto, está súper bonita esta. Un café más madrileño mejor.